vamos a tener un tema que se llama mitos, los mitos de la sexualidad. ¿Quién nos podría decir qué son los mitos? Bueno, mira, un mito es una idea o es un cuento, es una narración generalmente que es ficticia, es algo que se ha reproducido como en varias generaciones y que porque se ha reproducido tanto se convierte en verdad, o la mayoría de un grupo social lo ve como algo que es real. ¿Y por qué se habla mucho de mitos en sexualidad? Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema prohibido, hablar de sexualidad siempre es prohibido y entonces muchas veces los mitos surgen a partir de cosas que no se saben, que puede ser algo que yo no sé, entonces invento algo, o bien puede ser algo que necesito callarme, porque acuérdate que sexualidad es callar un poquito las cosas, entonces para no decir las cosas como son realmente se inventan algunos mitos. Y también los mitos tienen que ver mucho con esta cuestión del control. Hay que ver quién está haciendo estos mitos para poder controlar a una población. Así es. Bueno, los mitos se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algunos mitos que principalmente van enfocados hacia la infancia. Algunos otros mitos hablan sobre la juventud, sobre personas de la tercera edad y sobre todo de la mujer. ¿Cómo qué mitos podemos empezar a hablar? Mira, hay mitos con respecto a la reproducción, hay mitos con respecto a lo que decías, a las edades y a la vivencia de la sexualidad. Hay mitos con respecto a la menstruación, que además es un tema que nos los han educado con el miedo y relacionado a una enfermedad. Hay mitos con relación a el embarazo, hace rato estábamos platicando de algunos y que además se convierte como en tips, nos los van dando como tips y nos los vamos creyendo. Uno de los grandes problemas que tenemos con los mitos es que nos los tragamos como cuentos realmente, como cuentos chinos y no los analizamos. Mitos sobre el erotismo masculino, sobre el erotismo femenino, mitos que tienen que ver con algunas situaciones de nuestra vida erótica y a veces nos hace que nos limitemos a nuestra vida sexual. ¿Quieres que empezamos con unos? Sí, muy interesante. A ver, ¿cómo cuál podría ser? Por ejemplo, que los niños, hablando de edad, que los niños no tienen sexualidad. ¿Cómo ven eso? Híjole, no, yo creo que no. Los niños sí tienen sexualidad, ya lo había dicho el psicoanalista Sigmund Freud. Se pensaba que anteriormente los niños eran asexuados, o sea, niños o personas sin sexualidad. Hoy en día sabemos que los niños también tienen sexualidad, aunque la sexualidad de los niños es muy diferente como podría ser la sexualidad de los adolescentes o personas mayores o de la tercera edad. Fíjate que esto es bien importante, esta cuestión de los niños sí tienen sexualidad y tienen su propia sexualidad como tú lo dices, y es muy difícil hablar de la sexualidad de los niños porque muchas veces se habla desde la visión adulta, ¿no? Entonces hay que hablar de la sexualidad de los niños desde la visión de los niños, porque si pensamos que los niños tienen una sexualidad parecida a la de los adultos, pues entonces sí nos vamos a ir por otros lugares, ¿no? Entonces sí tienen sexualidad, sí tienen incluso placer y viven el placer, aunque muy diferente a como lo vivimos los adultos. Sí, la parte como del morbo, la parte así como del erotismo, se la metemos los adultos más bien, ¿no? ¿Seguimos con otro? Seguimos con otro. Otro, por ejemplo, es que si las personas adultas o añosas tienen una vida erótica, están enfermos o ya tienen algún problema. O son rabo verdes. O son rabo también verdes. se les dice erróneamente, ¿no? Así es. Se piensa que las personas adultas mayores no pueden tener sexualidad y este mito va muy pegado al de la reproducción porque se piensa que las únicas personas que pueden tener y que pueden vivir su erotismo son aquellas personas que están en una etapa fértil de su vida. Entonces, de hecho, muchas mujeres cuando llegan a la menopausia dicen también se acabó mi vida erótica porque ya no me puedo reproducir y ellas piensan que ya no pueden tener relaciones eróticas y coitales. Faba, o también las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Se cree que no podrían tener alguna actividad sexual. ¿Esto es afirmativo? Claro, fíjate que alrededor de las discapacidades también hay muchísimos mitos y un mito es pensar esto, que las personas que tienen alguna discapacidad no tienen erotismo y no tienen vida sexual y sí la tienen y al contrario, por ejemplo, personas que tienen algún problema con alguna discapacidad intelectual o algún retraso intelectual, hay que hablarles todavía más acerca de la sexualidad porque se piensa que no, pues no tienen, no hay que decirles nada, ¿no? Entonces hay que hablarles y hay que educarles bien alrededor de la sexualidad de estas personas.
Pero ¿qué otro mito, Ale? Fíjate que antes de continuar con otro mito, quería comentar algo de lo que estábamos diciendo con respecto a la edad y con respecto a las limitaciones. En general creemos o hemos limitado la sexualidad a personas jóvenes, a personas saludables, entre comillas, y que tienen que ver para la reproducción. Todo lo demás pareciera que está mal, que es una enfermedad o que está haciendo como un pecado. Entonces estamos limitando la vida erótica, ¿no? De hecho, este es otro de los grandes mitos, que solamente se pueden tener relaciones coitales para la reproducción, y entonces muchas veces se prohíben incluso los anticonceptivos o se prohíben algún método de control de planificación familiar, precisamente por pensar que el coito y el erotismo se utiliza únicamente para la reproducción. Muy bien, pues así como lo está usted viendo, lo estamos invitando para que se quede con nosotros. Estamos en el tema de mitos sobre la sexualidad, entonces vamos a pasar a otro mito. ¿Qué otro mito es? Algo que decía Faba, tiene que ver mucho con la reproducción, sobre la vida erótica en general y para qué es la reproducción. Hace rato platicábamos así como tras bambalinas que un mito es cómo poderse embarazar, por ejemplo, ¿no? Y entonces las chavas dicen, para poderse embarazar tienen que tener relaciones sexuales en diferentes posiciones, ¿no? O para no embarazarse también, por ejemplo, en una posición paradas, ¿no? Y entonces también se convierte en un mito, ¿no? A lo mejor Fabio nos puede decir más que tiene que ver con un aspecto médico, ¿no? Claro. Fíjate que esta cuestión de los anticonceptivos, que tiene que ver con la reproducción, ha generado también una serie de mitos impresionantes. Entonces, escuchamos por ahí a las abuelitas, ¿no? Hablar, o a las mamás hablar acerca del vinagre como un método anticonceptivo, lavados de vinagre después de un coito. Esto es totalmente falso. Los espermatozoides, en cuanto llegan al cérvix, empiezan a subir al útero inmediatamente, ¿no? Entonces, ni brincar, ni ponerse de pie como tú dices, ni hacer lavados vaginales va a ayudar a que no se produzca un embarazo, porque luego empiezan a subir los espermatozoides. El limón también. Oye, Fabio, exactamente es lo que te iba a decir. Los lavados vaginales con cosas tan como ilógicas, ¿no? Desde el limón que decías, algunos se ponen refresco de cola, sí, por ejemplo, ¿no? Y además eso puede afectar mucho a la vida. Es muy irritante para la vagina, se modifica el pH vaginal, se modifica la estructura de la vagina y puede ser de verdad muy riesgoso para una mujer que haga esto con su cuerpo, porque incluso le puede provocar una infección vaginal hacer todo este tipo de situaciones, ¿no? También se habla de los métodos anticonceptivos muchísimo, ¿no? De que engordan, de que no sirven o de que son 100% eficaces. Hay muchos mitos también alrededor de los anticonceptivos. Sí, tiene que ver a lo mejor también con que queramos evitar una concepción, pero más bien a través de ideas como mágicas, ¿no? No necesariamente desde un aspecto biomédico, porque además nos da miedo ir con el médico, con el doctor, porque se cree que como es mi cuerpo, yo tengo que decidir sobre mi cuerpo independientemente de la razón o del método que utilice, ¿no? Exactamente. Además, sobre los métodos anticonceptivos, sobre las píldoras, las inyecciones, se habla que causan esterilidad, y esto también es un mito alrededor de los anticonceptivos y produce mucho miedo en las personas. Por eso muchas personas no van con su médico para que les mande un buen anticonceptivo, porque dicen, no, pues es que si empiezo a tomar anticonceptivos me voy a quedar estéril o infértil toda mi vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más? Hay muchísimas cosas. Oye, ahorita que hace rato también estábamos platicando con respecto a los mitos de anticonceptivos, los chavos que usan condón, ¿no? Que si les queda chiquito, que si les aprieta, o para mayor seguridad dicen que usan dos, ¿no? Por ejemplo, yo fui hace poco a una escuela y me preguntaban, ¿un preservativo, un condón, se puede usar varias veces en una sola relación? No, bueno, finalmente si caemos que es un mito, no se puede utilizar dos veces porque el mismo condón, exactamente, sino más bien son desechables, se les tiene que hacer un nudito, se tira a la basura y además si se usa dos veces perdería mucho desde su elasticidad hasta la lubricación que trae de manera natural o desde la producción que tiene, y lo hace más delgado y por supuesto menos resistente, ¿no? También hacían otra pregunta, como decían, si alguna mujer se tomara o se pasara, digamos, el semen o los espermatozoides, ¿podría quedar embarazada, Faba?
No, por supuesto que no. O sea, la vía del embarazo es totalmente diferente de que la boca. El embarazo se da por un coito vaginal. Y sí es importante esto. Alrededor del coito oral también se maneja mucho y de comer el semen. Muchas personas piensan que puede hacer daño comer el semen. O muchas personas piensan que puede ayudar, ¿no? Que son vitaminas y que son las mascarillas y todo esto, ¿no? Entonces, sí es también importante. Fíjate que del condón, apenas me dijeron un chavo me dice, yo no uso condón porque da cáncer. Apenas escuché un gran mito, por supuesto. O sea, el látex se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y entonces apenas un chavito me dijo, no, yo no uso el condón porque me dijeron que me puede dar cáncer de pene, ¿no? Y lo que decías hace un rato, Ale, acuérdense que inmediatamente después de la eyaculación es factible que se pierda la erección. Es lo más probable que se pierda la erección. Entonces, un condón puesto después de una eyaculación se puede zafar muy fácilmente, ¿no? Entonces, aparte de lo que decías tú, Ale, que se puede romper muy fácilmente, se puede regar el semen que ya está, muy fácilmente se puede caer también, se puede zafar también ese condón. Oye, la idea esa de que los lavan y que se reciclan, pues en realidad no tiene como mucha razón de serlo. Híjole, pues cuántas cosas falsas, erróneas existen, ¿no? Y que se dan como una verdad, que como bien nos lo explicaron, los mitos son mentiras, son creencias falsas que a lo largo de la historia estas se pueden hacer verdades naturales y que sin embargo debe de haber un valor científico, debe de haber un conocimiento claro, veraz de la información para precisamente no estar cayendo, repitiendo esta serie de mitos, ¿no? Una persona de la tercera edad alguna vez me dijo, oiga, ¿puede ser posible que si alguien tuviera relaciones sexuales con un animal pudiera quedar embarazado y salir mitad hombre y mitad animal? ¿Esto es posible médicamente, Fabio? No, por supuesto que no. O sea, esto es imposible. Las células humanas son totalmente diferentes a las células animales, entonces es imposible que pueda haber una concepción o una fecundación entre una persona y un animal. Es imposible. Fíjate que hay muchos mitos que a veces, actualmente hay muchos mitos que ya no se creen, ¿no? Como de si le das un beso a tu novio te vas a embarazar, que era un mito de nuestras mamás o de nuestras abuelitas, ¿eh? Y se las tenían así como muy controladas desde este lugar, ¿no? Entonces, si le das el beso a tu novio, entonces puedes quedar embarazada. Esto ya, si se los decimos a las chavas, ya no nos creen. El de los pelos en la mano, ya no nos creen, ¿no? O el de la alberca, ¿no? Que si tienen relaciones sexuales en una alberca se embarazan. Sí, ¿no? Bueno, y si se puede, ¿no? Bueno, sí, pero no andan nadando, ¿no?